Estamos con Santiago Gutiérrez, Gabriel Mazarovich, Gloria Robaina y Esteban Valenti. Estamos en la tertulia de este jueves 30 de mayo de 2024. Y estamos con una pregunta. Vuelvo a la pregunta que ya tuvo primeras respuestas, primeras intervenciones. Desaparecidos. ¿Qué puede hacerse para que quienes tienen información la entreguen? ¿Qué puede realmente lograr resultados? Y sobre todo pensando en la posibilidad de una solución rápida, relativamente rápida, no que lleve 10 años más, 15 años más, 20 años más, ¿no? Ya ahí no tenés los testigos. ¿Santiago? No, Santiago, a ver, Santiago primero, que era el que había quedado en el orden. Yo voy a tratar de ser conciso, aunque no es muy fácil. Lo primero que me parece es que lamentablemente tenemos que ser muy pragmáticos al respecto y asumir también, no tiene por qué ser explícito, pero asumir también que el sistema político en su conjunto, todos los partidos tienen una parte importante de la responsabilidad para mal y también para bien. ¿Qué involucra el para bien? Ahí todos los gobiernos. Déjame terminar, Gloria, por favor. Lo de la política de Estado, yo me refería a eso cuando tú dijiste, no estabas de acuerdo conmigo, que yo creo que ha faltado una política uniforme a lo largo de todos los... Ni siquiera me refiero a que sea una acción política, me refiero a que asumamos que en el pasado pasaron cosas, tuvimos posiciones distintas, algunos creen que unos se equivocaron, otros creemos que otros, y que todo eso, esa discusión, no suma un punto a tratar de encontrar información para lo más importante, que hay gente que no volvió a su casa nunca y los familiares no saben nada. Entonces, si quieren, nos juntamos un día y discutimos 10 horas del Pacto del Club Naval. Pero no nos vamos a poner de acuerdo y no suma nada. Y después, todos los gobiernos, para encontrar información, cada centímetro de información, se negoció. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas no son solo... no están en el organigrama del Estado y no tienen ninguna incidencia en la vida diaria del país. Y la familia militar no tiene ninguna incidencia en la vida diaria del país. No es así nomás. Cada centímetro de información que apareció se negoció y se le salió caro al Estado uruguayo en muchos casos, y en muchos casos quedaron cabos sueltos. Pero digámoslo, no es tan terrible, porque es la única forma que hemos encontrado de avanzar un poco. Y en algunas cosas busquemos la forma de ponernos de acuerdo. Seguimos discutiendo entre un equipo de investigadores sí y otro no, y se levanta suspicacia si hubo la operación Zanahoria o no hubo la operación Zanahoria. Entonces, hagamos algo al respecto. ¿Qué falta para ese tipo de cosas que quedan en el aire? El equipo anterior de excavaciones dice que tiene todos los elementos para creer que hubo y que hay que entrar a un galpón que se hizo encima de un lugar donde había, no sé cómo se dice, pero evidencia de que hubo movimiento de tierra, etcétera, etcétera. Sobre las cosas reales que tenemos arriba de la mesa, tampoco nos ponemos de acuerdo. Y no sé por qué no nos ponemos de acuerdo. Bueno, pero tú decís, en definitiva, verdad a cambio de justicia. Si es que... A cambio de... impunidad, entre comillas. Sí, es un poco fuerte, ya lo dije, creo que es crudo y es doloroso. Sí, creo que la distancia de los hechos lo hace cada vez más posible y quizás otro contexto más cercano a los hechos lo hacía imposible, pero no lo sé. Bueno, a ver, Gloria, tú, ¿cuál era? Sí, para mí, en tu introducción ¿verdad? No llegaste a plantear la fórmula, si es que tenías ¿verdad? una idea. Es por el mal menor. No, entendido, sí. Yo creo que lo fundamental es verdad, digo, justicia en la medida que se pueda y lo han demostrado la historia que viene corriendo en ese sentido. Ahora yo digo, si seguimos diciendo que cada vez quedan menos, que la posibilidad de que los actores directos o los testigos directos de esas cosas todavía están por ahí, digo, bueno, señores, han sido funcionarios del Estado, siguen siéndolo, incluso los que se han retirado. ¿No se podría lograr una instancia en la que se tenga un diálogo y una conversación? Yo creo que la Comisión para la Paz, lo bueno que tuvo fue que juntó gente que era indiscutible desde el punto de vista político, ético y demás, y pudieron allí acordar una serie de cosas que fue lo que permitió avances muy importantes y que después sigue el primer gobierno de Tabaré Vázquez. O sea, yo creo que fueron como los dos gobiernos centrales en ese tema y en facilitar información. Entonces, yo qué sé, yo he pensado desde formar una comisión de gente así, totalmente limpia de cualquier sospecha, y empezar a hacer el análisis de quiénes son los que estuvieron en ese periodo. Digo, eso es un dato que el Estado lo tiene. Entonces, empecemos a llamarlos, empecemos a hablar. En algunos casos habrá que negociar, en otros no sé. Capaz que en algunos
incluso hasta con buena voluntad, estén dispuestos a decir cosas. Digo, ese barrer, o mejor dicho, llegar a todos los que directamente estuvieron involucrados en esta cosa, me parece que tampoco se hizo, de ¿no? Todas no, las jerarquías militares. Todas las jerarquías. A la tropa también. Exactamente. Digo, acá hubo un conjunto, es un número además finito, porque, digo, esto tiene unos años, tuvo una actividad que está determinada perfectamente bien en el tiempo, y donde además hay lugares específicos en los que eso se realizó. Entonces me parece que ahí sí tiene, y no es una orden del presidente de la República, no, aquí tiene que haber una voluntad política, de todo el sistema político, de encarar de una buena vez por todas. Será una comisión de gente intachable, será, no tengo claro cuál sería exactamente el mecanismo. Digo, he pensado hasta en una legislación acorde con eso. O sea, me dirán, bueno, las leyes después nadie las cumple. Pero bueno, señores, si hay voluntad política, las leyes se cumplen. Digo, esa es mi experiencia. Esteban. Yo apoyo todas las iniciativas, porque no me siento con la capacidad de situarme por encima de iniciativas bien intencionadas. Todas, absolutamente todas. Ahora, estamos hablando de los desaparecidos y de los muertos. Es decir, Roslik están procesando ahora, ¿Sí? 37 años después, a un tipo que todo el mundo sabía quién lo había llevado, detenido en el cuartel de Fray Bento, etc. Tampoco Además, es que no pasa nada, o sea, está bueno eso, ¿no? después Pues otra tampoco que no cosa. está pasando nada. Estamos hablando de desaparecidos 206, 204. 197 es la lista normal. Ahora, Sí, pero más los 6 que se encontraron, claro. 203. ¿Cuánta gente participó de las Fuerzas Armadas en ese proceso? Miles. No fue una cosa especializada del sistema de inteligencia, no, miles. ¿Qué lograron? Que miles de personas se comprometieron, militares, se comprometieron a no abrir la boca. Y no la abrieron. Vamos a decir las cosas como son. Con ley de impunidad mediante, porque durante mucho tiempo con ley de impunidad mediante no la abrieron. Entonces, si ahora nosotros, todas las iniciativas que haya, que existan, bueno, están bien, yo las apoyo. Ahora, una cosa que decía Martín es cierta. Martín. Santiago. Santiago. Hay una cosa que... Porque Martín, bueno, se sienta acá siempre. Yo sí, es cierto. Pero es que es verdad. ¿Sabés lo que pasa? Es cierto que hubo acuerdos. Lo sabemos todos. Y a mí Eso me yo cuesta no lo y me duele niego. mucho, pero a mí los tribunales militares finales de los gobiernos nuestros... que el tuvieron periodo de Fernández tuvieron Huidobro. un final absolutamente infeliz, ¿tá? Donde, por ejemplo, dijeron que se habían leído, y el secretario de la presidencia en esa época dijo que le habían pasado por encima, ¿tá? Y me llamó a mí para que yo lo publicara, Gonzalo Fernández. Hubo una estrategia en ese sentido. Yo la única cosa que digo a todo esto es que lo que hay que seguir es aislando la idea del golpismo, la idea de la impunidad, la idea del horror, porque adentro de las Fuerzas Armadas, los que pasaron y los que están, hay un cáncer, y hay que asumirlo, hay un cáncer. Y ese cáncer no lo hemos extirpado. Esas mismas Fuerzas Armadas que van al Congo y son tomadas en Naciones Unidas como un ejemplo del trabajo con la población civil, y ojo, el trabajo policial, contra guerrilla, van a Angola, ¿no? Y en la zona más caliente, donde no Lisboa, tienen un papel destacadísimo. Y son así, con su gente, con uruguayos, usando el uniforme, los mataron, los torturaron, los asesinaron, los desaparecieron. Nos queda ahora, este episodio nos trae los 197 que siguen desaparecidos. Pero si la otra parte, la parte macro, nosotros tenemos que seguir dando una batalla para que sea una gran conquista democrática de todos los uruguayos, de la inmensa mayoría. Falta Gabriel, pero antes quiere agregar algo, Santiago. Si querés, Gaby, primero que yo ya fui... Tranquilo. Muy cortito. Hay algunas experiencias en otras partes del mundo que tienen episodios hondos y dolorosos también que han elegido otros caminos. Sudáfrica con el apartheid eligió solo verdad. Y creo que le funcionó, obviamente no soy experto en el caso. Y lo último,
Una vez Claudio Invernizzi... No había desaparecido. No sé, no soy experto en la materia, ni mucho menos. Lo mataban y lo dejaban tirado. Bueno, mucho más digno dentro de todo, o menos oscuro. Claudio Invernizzi una vez hablando sobre el tema me dijo, mira, Alemania está viviendo una suerte de proceso, no sé si la palabra es sanación, pero empieza a haber mucha información y verdad al respecto que la dan, entre otras cosas, familiares de los propios oficiales de la SS. Y hace una suerte de análisis, no sé si es antropológico histórico, y habla de la generación mancillada, que es la generación que vivió o que fue puente entre la dictadura y la democracia y que le tocó vivir parte de eso. Tiene una afectación humana, espiritual, emocional tan grande con los hechos que hay una parte importante que lo hace imposible de resolver. Y entonces la generación siguiente... Esto es un análisis, simplemente se aporta a la discusión. La generación siguiente, por su perspectiva y su distancia de los hechos, encuentra caminos, obviamente por no haber sido protagonista de una Acá época también, traumática para el país. También, los hijos de los militares hacen pintadas, hacen manifestaciones. Acá también, Pero el problema es que sobre los retos desaparecidos no avanzamos. Gabriel, faltabas tú entonces en esta segunda ronda. Para tratar de ser corto y concreto, en 3 puntos. Una, creo que tenemos que seguir denunciando, diciendo la verdad y denunciando desde la perspectiva humana y ética todo lo que pasó, porque me parece que ahí hemos avanzado y es un mérito de toda la sociedad, más allá de todas las discusiones anteriores. Emiliano, nosotros pasamos años en que yo escribía, Brecha escribía y vos decías dictadura. Nadie más decía dictadura, Nadie más. No sé ni En ningún medio de comunicación. Nunca. Decían gobierno de facto y pedían disculpas por decir dictadura. Y estoy hablando de hace 10 años, no estoy hablando hace 1000. El miedo a las palabras. ¿Ah? Entonces, hablabas de los desaparecidos. Cuando apareció Macarena Gelman, yo tuve periodistas que me llamaron para preguntar cuántos desaparecidos había en Uruguay, porque nunca en su vida habían escrito sobre el tema. Nunca. Entonces, yo lo que digo es que hemos avanzado un disparate, pero hay que seguir en lo que fue el dolor, el daño, y hay que tener un cuidado bárbaro con eso. Esteban conoce de Italia. Acá cuando vinieron a la salida de la dictadura, nos dijeron, compañeros italianos que habían pasado por el fascismo, ojo con la segunda y la tercera generación. Los daños sobre los hijos y los nietos son terribles, y lo son. Nosotros tenemos, nadie se piense que fue gratis esto. No. Tenemos decenas de compañeros que cada vez Crisol te manda el aviso de que murieron, todos de cáncer, todos de somatización de la tortura salvaje. Y tenemos nietos... Estás hablando de Crisol, que es la organización de presos. Ex-presos políticos, ¿no? Y tenemos nietos y hijos en tratamientos de salud mental, muchos, no pocos. Y muchos enfermos que fueron presos. Pero de la segunda y la tercera generación que descubren lo que les pasó o nos pasó a sus papás, a sus abuelos. Entonces, el daño es terrible y transmitirlo hace bien, porque hay que mostrar la dimensión humana y no solo política e ideológica del daño que estos señores hicieron. Terrible. ¿Ah? Entonces, llamarle a las cosas por su nombre, decir la verdad, ayuda a que gente que tuvo un grado de complicidad o de responsabilidad, no como estos, pueda sentir que no obedece a jefes que le mandaron defender la patria y que puede hablar, porque ha pasado, Emiliano. Hay planos que hemos trabajado en el 13, en el 14, porque los planos del 13 y del 14 estaban hace años, el problema es que no nos dejaban entrar. ¿Está? Y que decía que si entraba a los cuarteles se venía el golpe de Estado. Nosotros logramos hasta tener una... ¿Te acordás que hubo un juez que puso un recaudo sobre el 13 de Infantería y destituyeron al pobre juez? Alejandro Recarey. Recarey. Ese era el nombre. Y lo tiraron para afuera y nunca más, pobre hombre, con el plano que ahora encontraron los desaparecidos, ¿no? Entonces, primero decir la verdad, decirla toda. 2, me parece que hay que insistir con el tema de los archivos. Porque realmente ahí hay, y está pasando, termino con esto, está pasando lo que decía Esteban de España y de otros lugares, no es solo testimonio, se están encontrando archivos y cosas que permiten encontrar de verdad
Y no puede ser que haya ese detalle de registro, hasta de actas de interrogatorio, en mi caso hasta de reuniones familiares y partidos de fútbol, y no haya nada sobre esto, nada. A mí me lo dijo una fuente militar, lo voy a decir porque no la expongo. Porque yo no expongo a los que nos permitieron encontrar a Macarena Gelman y a Simón Riquelme, ¿no? Que se portaron bien en eso. Pero la fuente militar me decía, ¿sabe por qué está eso Masarovich? Porque era un seguro de que no nos hicieran hacer cargo de cosas que no hicimos. Yo sé lo que hice. Y en esos archivos está lo que hizo todo el mundo. Entonces, esos archivos están. El problema, yo creo que bueno, no le digo gringo, creo que Estados Unidos tiene mucho para ayudar. Okay. Gloria Robaina, Gabriel Masarovich, Esteban Valente y Santiago Gutiérrez, gracias por acompañarnos hoy, gracias por aceptar este tema, esta pregunta incómoda, esta pregunta difícil de responder. Tengo la impresión de que esta discusión ha servido, que ha resultado productiva. Sí. No resolvimos nada, obviamente, pero de lo que se trataba era de eso, de pensar, de no hay verdad revelada, reflexionar. Y por un trillo no tan recorrido como los otros. Ahí está. Sigue, obviamente esta discusión continúa.